Vaya, si tuviera una moneda por cada película de animación francesa que he visto este año que termina siendo toda una obra de arte, tendría 2, lo que no es mucho, pero es curioso que pasara 2 veces, ¿no? Como ya lo he dicho muchas veces antes, les ahorraré la parte en que me escuchan decir que la animación es un medio y no un género en sí mismo, así que iré directo al punto. Amélie y los secretos de la lluvia es un ejemplo más de lo que la animación tradicional es capaz de plasmar, algo que va más allá de la mera suma de sus partes, para convertirse en una verdadera obra de arte. En Amélie y los secretos de la lluvia, veremos los primeros años en la vida de una pequeña niña. Siendo la tercera hija de una familia belga que reside en Japón, Amélie poco a poco va descubriendo el mundo y todo lo que esto conlleva, desde los lazos con su propia familia, la naturaleza a su alrededor e incluso la importancia de formar recuerdos duraderos. Tendrán que disculparme, por más que intento no repetir mis argumentos una y otra vez, con mucha más frecuencia de la que me gustaría admitir, me resulta inevitable. Lo digo porque, por millonésima vez, muchas veces en el cine es más importante el cómo se nos cuentan las cosas más que el qué se nos cuenta. Si les digo que esta película trata de una pequeña niña explorando el mundo a su alrededor, donde su propia imaginación la lleva a proyectar grandes aventuras, aunque sea una descripción correcta, también se queda corta. La historia en sí misma no es nada del otro mundo, y aunque tenemos grandes secuencias muy imaginativas y visualmente sorprendentes, gracias a una animación hermosa, la historia no cambia, sigue siendo las vivencias de una niña pequeña. Pero lo que evita que esto se torne aburrido, además de, otra vez, la animación espectacular, es la forma en que se nos cuenta esta sencilla historia. Aunque vemos todo desde la perspectiva de la protagonista, quien también nos narra sus propias vivencias, su discurso es una combinación entre reflexión adulta e imaginación infantil que, aunque suena pedante por momentos, no deja de ser tierna e ingenua. Trataré de explicarme con un ejemplo. En el comienzo, Amélie se describe a sí misma como Dios. Arrogante y altivo tal vez, pero no demasiado alejado a lo que pensaría un niño pequeño. Después de todo, al tener como único punto de referencia su propia existencia, es fácil justificar que piense que es el centro del universo. Poco a poco, al tomar conciencia de sus alrededores, la percepción de Amélie va cambiando para entender, a su propia manera al principio, todo lo que la rodea. Despertar cognitivo, señalado en este caso por el descubrimiento de las bondades del chocolate blanco. Sí, ya sé que esto suena al clásico discurso de mamador de cine, desesperado por sonar elocuente e intelectualoide, pero la cinta nunca cae en ser pedante o rebuscadamente compleja, manteniéndose siempre accesible, pero sin sacrificar esos momentos más, llamémosle, filosóficos. La animación no deja de ser un medio audiovisual. En otras noticias de última hora, el agua moja. Es cierto que tenemos secuencias muy creativas que sacan todo el potencial del medio para llevar a la pantalla escenas tanto hermosas como conmovedoras. Y sin embargo, aunque muchas secuencias son verdaderamente un espectáculo, algunas de las más impactantes no dependen del todo de la animación, sino que, como medio audiovisual, mezclan lo que percibimos con nuestros propios ojos con los diálogos de los personajes para darnos escenas memorables. Me explico, o al menos lo intento. Para mí, la escena más impactante es una en que un personaje cuenta algunas crudas vivencias propias. Nada exagerado o demasiado gráfico, no se preocupen, pero la desgarradora narración son acompañadas de la, entre comillas, sencilla preparación de una comida. Y aunque anécdotas de guerra y preparar la mesa parecen no tener nada en común, la animación logra crear un puente entre ambas, con elementos visuales que al mismo tiempo contrastan y complementan los diálogos. ¿Creen que exagero para intentar sonar más profundo e inteligente de lo que realmente soy? Tal vez, pero si ven la película entenderán de lo que hablo. Ya saben lo que sigue, buscar algo de lo cual quejarme para parecer que soy imparcial. El caso aquí es que no se me ocurre algo que pueda criticar realmente. Tal vez, solo tal vez, el único punto débil de la cinta es que al final del día la historia es sumamente sencilla. No tenemos grandes revelaciones o vuelcos del todo desgarradores o inesperados. Guiño, guiño, pero esa aparente sencillez también es parte del encanto de toda la producción y su temática, el asombro en lo cotidiano, de lo maravilloso que es el mundo cuando te detienes y lo observas realmente. Quizá eso es lo más cercano a algo, entre las comillas más grandes posibles, malo, que a pesar de no dejar de ser una caricatura, su naturaleza más contemplativa no sea del todo atractiva para un público de corta edad. O ese sería el caso de no ser, por milésima y no última vez que lo menciono, la maravillosa animación. Honestamente creo que aquí yo salgo sobrando. La cinta habla por sí misma y no necesita que yo abogue por ella.
Desde las primeras impresiones podemos ver que Amélie y los secretos de la lluvia es una película de animación fuera de lo convencional, con un aspecto visual hermoso que logra elevar una historia en apariencia sencilla, pero que no carece de momentos emotivos, conmovedores y profundos. Este no es el primero, ni será el último, ejemplo de que la animación no se limita a hacer caricaturas para entretener a niños pequeños, sino un medio que merece mucho más respeto y admiración de lo que algunos piensan. Sí, ya sé. Ahí viene el meme de "me atrapaste, es cine", otra vez. Pero solo para cambiar un poco, diré que Amélie y los secretos de la lluvia es arte. ¿No me creen? Perfecto. Más razón para que la vean y juzguen por su cuenta. Lo importante es que la vean. Amélie y los secretos de la lluvia. 5 de 5. ¡Excelente! A ver, animación de talla internacional. Puede que sea reciente, pero está a la altura. Me refiero a Arco, también francesa. Y para no repetir las recomendaciones que hice en esa reseña, sumémosle un par de cosas a esa lista. Solo para recordar que no todo lo japonés tiene que ser del estudio Ghibli, vean En este rincón del mundo. Y Chiyoko, la actriz milenaria, también conocida como Millennium Actress. No quiero inflar las expectativas, pero esa segunda es mi película favorita de todos los tiempos, por lo menos hasta la fecha. Y me avergüenza no haberme acordado de ella antes, pero para rectificar ese error, vean Persepolis, igualmente francesa. Ahora me doy cuenta que he visto más animación francesa de lo que recordaba. Debemos quedarnos aquí, al menos hasta que las ardillas dejen de desintegrarse.